Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Gustavo Vázquez, te saludo desde la mitad del mundo. Y bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante que es la inteligencia emocional. Este es un tema nuevo, podríamos decir, para algunas personas. Es un tema relativamente nuevo en el ámbito. Pero déjame decirte que Daniel Goleman lo acuña en 1995 y desde ahí ha venido difundiéndose y desde ahí ha venido estudiándose. O sea, no es un tema del todo nuevo. Entonces, inteligencia emocional, yo quiero que hoy día pongas mucha atención, que pongas muchas eh, energías para que tú puedas tomar lo mejor de este tema, que tú puedas llevártelo mejor y que puedas aplicarlo, ¿sí? Bueno, empecemos con inteligencia. Hablemos de la inteligencia y de la emoción, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Definámosla como la capacidad de adquirir conocimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas. Es sumamente importante que nosotros podamos eh, entender cómo nuestra inteligencia funciona, podamos mirar claramente qué es lo que pasa en nuestro alrededor y cómo nosotros estamos asumiendo las cosas. Entonces, la inteligencia podemos eh, definirla como la capacidad de adquirir conocimientos y de utilizarlos en una forma novedosa. No es solo adquirir conocimientos, sino también es saber usarlos. En, para otros, para Salomón, eh, la ciencia, ¿verdad?, de la inteligencia era solo el conocimiento. Los hebreos usan esto como el logos, ¿no? Como aquel conocimiento, los griegos, perdón, como aquel conocimiento teórico, como aquel abultamiento de conocimientos. Pero el rema es ese conocimiento, ¿verdad?, que tenemos con la puesta en práctica del conocimiento. Entonces ahí es sumamente interesante que nosotros podamos entender que la inteligencia sí es esa capacidad de adquirir conocimiento, pero lo más importante de todo es que podamos utilizarlo, no que se quede como conocimiento. Y veamos qué es la emoción. La emoción es el estado temporal manifestado en respuesta a una situación externa. Un estado temporal, ¿sí? Es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta esto. La emocionalidad, el tono emocional, los estados de ánimo, el temperamento son manifestaciones de la emocionalidad que nosotros tenemos como seres humanos y que algunos mamíferos y algunos animales también manifiestan, ¿no? Pero veamos, ¿qué es lo que se creía de la inteligencia? Cuántas veces has escuchado que estudia muy duro, saca muy buenas notas y vas a tener una gran vida? Entonces pensamos que las personas que estudian muy duro son las personas que tienen el futuro asegurado. Las personas que tienen las mejores notas son las personas que tienen el futuro asegurado. Y comenzamos a medir la calidad de la educación en nuestro sistema educativo por la cantidad de información que ingresa a un niño desde lo infantil, ¿verdad? Desde que están muy chiquitos. El Centro de Desarrollo Infantil es en el Ecuador, donde entran los niños y ya tienen que comenzar a adquirir conocimientos y muchos conocimientos y comenzar a crecer y llegan a la escuela ya con conocimientos, ¿verdad? Y los papás se pelean por decir, mi hijo tiene 3 años y ya escribe muy bien. Y otro dice, mi hijo tiene 4 años y habla 2 idiomas. Mi hijo tiene 6 años y pucha, es un genio, solo 10, solo caritas felices.
Entonces, no significa que el mucho conocimiento le va a dar una capacidad superior. Es importante el conocimiento. Pero miren nuestro sistema educativo. Es lineal, es sumamente lineal. Entonces llegan, se sientan, copian, aprenden lo que se les dice y es, ok, 1 más 1 es 2, 2 más 2, 4, 5 más 5, 10, y así seguimos. Y tienen que ejercitar la memoria, ¿verdad? Ejerciten la memoria. Y sí, vamos a ejercitar la memoria. Entonces, ¿cuál es la fecha del nacimiento de Simón Bolívar? 24 de julio de 1700. Cero. Pero se acordó que es el 24 de julio. ¿Y de qué me sirve acordarme el nacimiento de Simón Bolívar, por ejemplo? No estoy en contra de los que lo saben muy bien, no estoy en contra de eso. Pero ¿de qué me sirve recordar una fecha si esa fecha no tiene nada de valor para mí? Pero lo más importante en nuestro sistema, especialmente estoy hablando del sistema latino y occidental, que es la información lineal. O sea, yo enseño, tú aprendes. Yo enseño, tú aprendes. Yo enseño, tú aprendes. Y así va funcionando y no se construye un conocimiento. Ahora, llegamos al colegio o al instituto de bachillerato en algunos países y vemos que sigue siendo lo mismo. Mucha información, mucho. Pero lo trágico de todo esto es que comenzamos a ver deserción desde la escuela, comenzamos a ver deserción desde el colegio, comenzamos a medir la calidad del colegio por la cantidad de trabajo que envío yo a los jóvenes. Pero ahora yo me pregunto, ¿esa cantidad de trabajo que se les envía es de calidad? ¿Es de calidad? Y realmente con esta era de información, ahora los jóvenes ni siquiera consultan, ni siquiera leen. Los muchachos, los adolescentes simplemente llegan al internet, cogen páginas muy simpáticas y copia y pegue, copia y pegue, copia y pegue. Ya, y entrego mi trabajo y ya estuvo. Hay reflexión, no se da nuestro sistema educativo para la reflexión. No se da. En las universidades un poquito más, pero todavía seguimos con un sistema lineal, con un sistema que no nos permite eh, explotar todas las capacidades que tiene una persona. Y todavía llegamos o llegan muchos jóvenes a la universidad sin tener un rumbo claro de su vida. Y yo les puedo contar un poco de mi experiencia. Eh, yo quise ser piloto en la Fuerza Aérea de mi país, quise ser militar, di pruebas para ser militar, ¿verdad? Bueno, junto a mi abuelo, él me ayudó escondido de todo el mundo porque no querían que yo fuera militar. A dar las pruebas, a hacer el esfuerzo, a darme, ¿verdad? Las pruebas de ubicación. Mientras tanto, di en algunas universidades pruebas de ingreso porque, ni modo, o sea, así era lo correcto y era muy bueno disimular para que nadie boicotee mi plan. El problema es que mi plan se boicoteó solo. ¿Por qué? Por esto. Mi visión no era la mejor. En ese momento tenía muy buena visión, pero no era la mejor. Tenía propensión a perder. Entonces, por pruebas de conocimiento, por pruebas físicas, yo podía entrar, pero no podía entrar por esto. Y mi plan de vida se acabó. Entonces, como yo había dado pruebas de ingreso a la universidad,
Yo ya estaba matriculado en la Facultad de Administración de Empresas. Entré a 2 universidades a Administración de Empresas, porque dije, quizás eso sea lo que me sirva. Y fue muy duro, y aprendí muchísimo. Yo tuve un maestro maravilloso de matemáticas. Yo era muy bueno para las matemáticas. Eh, mi lógica matemática era muy buena, mi capacidad para eso era excelente. Sin embargo, yo no entendía la forma como él nos enseñaba, porque hay otros que te enseñan de la misma manera lineal que en el colegio y te transmiten un montón de información, pero te enseñan de manera lineal, te enseñan de manera, eh, te lo enseñan de una manera muy lineal, muy poco motivadora realmente. Entonces, yo llegué a la universidad y había muchas cosas muy parecidas al colegio, muy lineal. Yo pasé el colegio eh, sin esforzarme mucho porque tenía buenas capacidades, pero no me esforzaba mucho porque era lineal. Entonces, era fácil ir aprendiendo, ir captando lo que me querían decir. Pero llegué a la universidad y no tuve mayor problema en muchas materias, salvo en matemáticas. Me acuerdo el primer día de la clase, el profesor, muy sobrio, nos dijo, bueno, todo lo que han aprendido en el colegio aquí no les sirve. ¡Wow! Y yo dije, ¿será? Y bueno, él dijo algo que se convirtió en un lema para mí. Dijo, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¿Quién era ese profesor? Yo lo puedo decir, no voy a decir la institución en la que estaba, pero sí voy a decir el nombre del profesor porque marcó mi vida. Javier Mayak, un gran profesor. Si alguna vez le llega este video, pues déjeme agradecerle porque me cambió la vida. Realmente eso me enseñó que hay diferentes formas de hacer. ¿Qué pasó? Que yo era muy bueno para las matemáticas. Estábamos haciendo una revisión porque el prepo era el ingreso a la universidad de ese año y estábamos haciendo una revisión de todos los conocimientos. Y ahí estaban el famoso factoreo, las ecuaciones y ni sé cuántas vainas más que yo era muy bueno, era excelente haciendo. Pero ¿cuál era el problema? Que Javier nos estaba enseñando de otra forma. Nos estaba enseñando a analizar las cosas, a ir un paso más allá, a ahorrar camino, a ser más preciso, a potenciar nuestra lógica, ¿sí? ¿Qué pasó conmigo? Que yo me rehusé a desaprender lo que había aprendido. Yo sabía hacerlo muy bien, pero yo sabía hacerlo paso por paso, por paso. Entonces, Javier nos enseñaba a hacer un proceso en 5 pasos, yo lo hacía en 10 o en 12 pasos. Entonces, fue un conflicto. Pero me dirán, pero si sabías, sí, sabía, pero no tenía la velocidad, no tenía la agilidad que nos estaba enseñando Javier. No tenía esa capacidad de desaprender para volver a aprender. Y no se me ocurrió preguntar nunca. Entonces ahí sí se volvió. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Yo era muy capaz, yo era muy inteligente, pero no desarrollé otras habilidades que me hubieran permitido aprovechar esa inteligencia, ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo digo, en ese momento, sí, me convertí en un tonto que no pregunta. ¿Por qué? Porque no usé el conocimiento de la manera adecuada, de la manera novedosa. Perdí el semestre, me tocó repetirlo, pero esa lección de vida me cambió. ¿Por qué? Porque aprendí. Cuando fui maestro, cuando fui docente, cuando estuve con estudiantes de colegio,
pude decirles lo mismo, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y pude enseñarles a romper sus esquemas, a romper sus esquemas, a romper sus esquemas. Si tocaba aprender, no vamos a hacerlo lineal, vamos a hacer diferente. Entonces, ok, muchachos, vamos a hacer análisis. ¿Qué es análisis? Usted examine, es bueno, es malo, es... Ok, hagamos un análisis. No quiero un resumen, porque hemos aprendido a hacer resúmenes y no lo hemos aprendido a hacer bien, pero no hemos aprendido a analizar las cosas, a decir, a darle un valor a las cosas. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros llegamos a analizar las cosas y podemos darle un valor, cuando nosotros llegamos a analizarnos nosotros mismos y podernos dar un valor, realmente todo este conocimiento es bueno, pero hay formas de hacerlo mejor. Entonces, quizás me quedo con esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir más allá, romper patrones, romper patrones. El sistema educativo nos ha enseñado a ser lineales, a estar sentados. Y hay tendencias que nos dicen, no, quieres conseguir algo, consigue con violencia. Y hay tendencias que nos dicen, quieres conseguir algo, o sea, cómete los libros y memoriza, memoriza, memoriza. ¿Y qué pasa? Que ¿dónde están los más altos IQs? Muchos de los más altos IQs están así. Se han pasado comiendo libros, se han pasado noche tras noche memorizando, se han pasado noche tras noche haciendo trabajos, se han pasado mucho, mucho, mucho tiempo haciendo cosas. Se han graduado con honores. ¡Wow! Felicidades. Pero muchos están así en la vida laboral. ¿Cómo? Sin saber qué más hacer. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a la vida, necesitas ser creativo, no memorístico. Necesitas otro tipo de habilidades para tener éxito. Y muchos no las desarrollan en el camino porque el sistema y nuestra cultura no nos enseña. Y nos viven alimentando desde que somos pequeños, de que estudia mucho, esfuérzate mucho, tenga una muy buenas notas, consigue una beca, ten buenas notas, vas a salir el mejor egresado y serás el mejor recomendado. Sí, quizás para llegar a un puesto y sentarte en una oficina. ¿Por qué? Porque muchos de los más brillantes, de los más inteligentes, no desarrollan otro tipo de habilidades. Y es un problema realmente. ¿Por qué? Porque en 1983, Howard Gardner, un psicólogo, se dio cuenta que las cosas no son lineales. Estábamos medidos por el IQ, por el coeficiente intelectual, por la escala, ¿verdad? Todos estamos entre el 70 y el 140. Más de eso, brillantes. Menos de eso, tontos. Ok, pero esa capacidad está distribuida en una inteligencia, en un tipo de inteligencia nada más. Un tipo de inteligencia lógico-matemática. Entonces, si tú eres bueno en las matemáticas, se supone que eres muy inteligente y vas a tener muchas capacidades. Las matemáticas son buenas, es un área, pero es un área del aprendizaje, es un área de tu inteligencia. Nosotros tenemos o estamos compuestos por muchas inteligencias y podemos desarrollarlas todas, pero va a haber inteligencias predominantes. Alguien va a ser mejor en matemática. Miren esto, pero hasta hace muy poco tiempo solo se basaba en tu IQ, en tu inteligencia matemática, en tu forma de comunicar y por ahí medio la inteligencia lingüística o verbal, o sea, que seas muy bueno hablando, que seas muy bueno escribiendo, que seas un literato, ¿verdad? Es el otro polo y que yo pueda filosofar y un poquito por ahí en la parte de hablar bonito. Entonces, hasta ahí se quedaba, pero mira, hay 6 tipos de inteligencia más. O sea, hay una inteligencia musical, hay gente que desarrolla unas habilidades musicales increíbles. Pensemos en Mozart, pensemos en Beethoven. O sea,
¿Eran tontos? No, no es que eran tontos, eran gente brillante y sobresalían en esto. Quizás eran malos para matemáticas, no tengo muy claro, pero no significa que eran tontos. Entonces ahora nosotros vemos que hay gente que aprende o que desarrolla esa inteligencia en especial y decimos los músicos, ay, músico perdedor. No, músico es un artista, es alguien que tiene una forma de expresar, de ver la vida. Hay esta otra inteligencia visual, espacial, que todos la necesitamos para ubicarnos en el mundo, sí, pero hay otros que la desarrollan más. Entonces, hay arquitectos que son espectaculares, hay artistas, hay pintores que plasman en un lienzo y tú puedes ver la profundidad y tú puedes, o sea, te plasman el detalle. Yo tuve que tomar en la universidad una clase de arte y bueno, aprendí algunas cosas. Fue muy interesante porque aprendí algunas cosas. No me gustaba y hasta ahora no soy muy fanático de la pintura, de dibujar, porque no soy muy bueno y no me atrae mucho. Pero hay gente que es espectacular. Hay gente que es muy creativa en eso. Hay gente que puede ver un edificio de una forma espectacular y medir dimensiones. Hay gente que es excelente acomodando cosas. Yo tengo un amigo que tú le das un montón de maletas y un espacio pequeño y él se queda por poco midiendo con el, ¿verdad? Con su visión, ¿verdad? Y comienza a acomodar como que si fuera un juego de Tetris y todo queda acomodado. Entonces, son formas, son inteligencias. Mire esa inteligencia para comprender la naturaleza. Wow, hay gente que es muy inteligente y en la actualidad vemos a mucha gente que está, salvemos a las Galápagos, salvemos a los océanos, salvemos a los animales, hay fundaciones que hacen rescate animal, hay fundaciones que dan su vida, gente que da su vida por rescatar o por cuidar la naturaleza. Entonces es muy importante, miren, o sea, y yo no soy, yo les digo, esa inteligencia no tiene mucha fuerza conmigo. Me gusta la naturaleza, pero yo no tengo mucha fuerza. Mi esposa, en cambio, es amante de la naturaleza y siempre está pensando en cómo poder eh, hacer algo mejor para la naturaleza. Entonces necesitamos gente así, porque si no, seríamos un desastre. De hecho, somos un desastre. El ser humano ha contaminado este planeta de una forma increíble. Pero si no fuera por la gente que está defendiendo el planeta, estaríamos peor, creo yo. Porque todos debemos hacer conciencia. Mire, hay gente que es muy buena en su corporalidad, en su sinestesia. O sea, hay gente, hay artistas que hacen teatro, hay artistas que juegan diferentes deportes, que son excelentes en eso. Pero hay otros que no son muy buenos. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que tienes otro tipo de inteligencia, tienes otro tipo de manera de cómo ver el mundo, de cómo desarrollarte en el mundo. Y hay estas dos inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal. ¿Cómo me conecto conmigo mismo? ¿Cómo desarrollo mi ser? ¿Y cómo me conecto con los demás? De ahí, desde ahí, nace la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es la capacidad para reconocer, percibir, comprender y regular nuestras emociones y las emociones de los demás. ¡Wow! ¡Qué importante! A todas vamos a volver atrás, a todas estas inteligencias que propuso Gardner, podemos ver que se pueden unir diferentes tipos de inteligencias nuevas. Y ahí está la inteligencia emocional, es ponerle, como decía Gardner, ponerle inteligencia a tu emoción. Tu emoción sí puede ser un estado pasajero, tu emoción puede influenciar en tu estado de ánimo. Tu emoción puede ser algo muy importante, muy importante. Porque si no ponemos
o no reconocemos las emociones en nuestra vida, no reconocemos cuáles son las que nos están gobernando y no le ponemos un poco de inteligencia, o sea, no las comprendemos, no tenemos la capacidad de regularlas o percibirlas en su magnitud, no vamos a poder relacionarnos de una forma adecuada. No vamos a poder relacionarnos al punto que podamos influenciar en los demás. Entonces aquí debemos reconocer, la inteligencia emocional tiene dos factores. Lo intrapersonal. ¿Qué quiere decir lo intrapersonal? Que es una relación conmigo mismo. ¡Wow! Me relaciono conmigo. Me relaciono con quien soy. Me relaciono con lo que yo tengo para darme a mí. A mí me encanta y yo creo mucho en la Biblia y mucho en sus enseñanzas. Y una de las enseñanzas de Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¡Wow! Es como en el avión. En el avión te dicen, ok, primero coja, ¿verdad? Si hay turbulencia y se desprenden las mascarillas de oxígeno, coja, colóquesela, póngasela muy bien y después puede ayudar a los demás. Si no estoy bien conmigo, no puedo ayudar a los demás. Ahí también en la Biblia dice que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si pensamos en el budismo y en otras creencias, pensamos que siempre están enfocándose en lo que tú tienes, en quién eres, en cómo te cuidas, para que puedas dar algo a los demás. Yo me imagino mucha gente que tiene mucho que aportar, pero no se atreve a darlo. ¿Por qué? Porque se mira adentro y se mira con desprecio. Mucha gente que tienes muchas capacidades. Yo quiero que te examines tú. ¿Qué capacidades tienes tú? ¿Qué capacidades has desarrollado tú? ¿Qué capacidades están en tu vida? ¿Cuál es tu potencial? Y estas manos, ¿qué capacidades tienen? Y a partir de ahí, ¿verdad? A partir de ahí, mira cómo te relacionas. Entonces, sí, debo ver quién soy, debo ver qué tipo de personalidad tengo, qué tipo de temperamento tengo, qué emociones son las que están predominando, qué emociones son las que quiero que predominen. Entonces ahí va el carácter, ¿verdad? ¿Qué es lo que me han enseñado alrededor? ¿Qué me han enseñado en mi, en mi familia? ¿Qué me han enseñado en mi comunidad? ¿Qué me ha enseñado mi país? Todos esos valores, todos esos principios, qué es lo que yo tengo, qué he ido desarrollando, qué es lo que puedo darme a mí mismo, cómo me estoy relacionando conmigo. O quizás cuando me veo al espejo veo un perfecto extraño. Entonces yo quiero que examines esa parte, porque es importante que nosotros podamos darnos valor nosotros mismos. Yo no sé si eres creyente o no eres creyente, si crees en el universo, en Dios, en Buda, en Alá, no sé en lo que crees. Pero lo importante es que todas estas creencias nos hablan que estamos aquí por un propósito. Ay, no, yo creo en la ciencia y en la evolución. Ok, entonces tú evolucionaste a esto que eres por un propósito. O sea, estamos en este mundo por un propósito. Tienes 10, 15, 20, 30, 100 años, no importa, los años que estás con un propósito. O sea, hay algo valioso en ti que todavía tiene que aportar a este medio. Entonces, si tú no estás aportando, si tú no estás dando,
nada para ti mismo, es muy fácil que no des nada para los demás. Yo te felicito porque estás viendo este video, porque estás quizás siguiendo algún programa. Te felicito porque haces un esfuerzo. Hay gente que no lo hace porque es muy cómoda. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas saber que puedes ir más allá. ¿Cómo? Me examino. ¿Cómo está mi relación conmigo mismo para adentro? ¿Cómo me trato yo? Ok, y eso me lleva a la segunda parte de la inteligencia emocional, que es lo interpersonal, ¿verdad? O sea, mi relación con otros. ¿Qué tan fácil me relaciono con los otros? ¿Qué tan fácil me relaciono con la gente que me rodea? ¿Qué tan fácil, eh, qué tan amable soy? Y cuando hablo de amable, no hablo de cortesía, sino de que la gente me ame por lo que soy. Muchas madres van a amarte aunque seas el peor criminal del mundo, pero no todo el mundo. Entonces, ¿qué tan amable? O sea, ¿qué tan integrado con la gente estás? ¿Qué tan fácil es para ti integrarte con la gente? ¿Qué tan fácil es relacionarte con la gente? O siempre tengo roces, siempre tengo conflictos, siempre tengo peleas, porque no soy muy tolerante. Saco a relucir lo peor de mí. Entonces, el éxito en la vida tiene que ver también, no solo con la inteligencia eh, académica o el conocimiento académico que tengas, sino tiene que ver con el conocimiento de tu ser, ¿sí? Con ese conocimiento de tu ser y cómo ese conocimiento lo puedes llevar a aplicarlo de formas novedosas. Es ahí donde la inteligencia emocional tiene una trascendencia increíble. Goleman, wow, o sea, fue un tipo que en 1995, ya después de 12 años de haber estudiado las inteligencias múltiples de Gardner y de ver las tendencias, incluso miren eh, cómo estábamos. La psicología, muchas corrientes psicológicas no tomaban en cuenta las emociones, o sea, no eran importantes cuando son sumamente importantes y las emociones son las que nos permiten conectar con el entorno de manera adecuada, con la otra persona. La emocionalidad de uno permite conectar o desconectarme de las personas. Entonces ahí vemos que muchos de los que estaban así la escuela, ¿verdad? Distraídos en media clase, de los que simplemente estaban hablando por aquí, hablando por acá, yendo por aquí, por acá, no ponían atención. Son ellos los que en muchas ocasiones hoy día tienen éxito laboral, tienen éxito empresarial, han desarrollado grandes capacidades. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional nos lleva a desarrollarnos de otra forma. Nos lleva a que lo académico, que el conocimiento venga a tener un segundo plano. Entonces es muy interesante ver que hay mucha gente que tiene doctorados, PhDs, etcétera, 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 y no puede relacionarse con la gente. O sea, tienes que tratarle del título. O sea, si yo te diría, bueno, a mí dime licenciado, a mí dígame doctor, a mí tráteme de usted. Wow. O sea, a mí no me digas Gustavo, a mí dime doctor. Wow, qué tremendo. Porque esa actitud lo único que hace es que nos releguen.
Miren, es sumamente importante tener conocimientos intelectuales, tener esa capacidad numérica, esa capacidad verbal quizás, esa capacidad musical, pero si no tenemos inteligencia emocional, no vamos a poder desarrollarnos y no vamos a poder tener éxito real en la vida. Porque sí podremos hacer muchas cosas, pero no vamos a poder ser quienes logren ese éxito. Thomas Alva Edison fue señalado cuando era muy niño como un retrasado mental. ¿Por qué? Porque no tenía muy buenas notas, porque su IQ no era muy alto, porque sus capacidades numéricas no eran muy altos. Y le dieron una carta a la madre y le dijeron, mire, su hijo no sirve, es un retrasado mental, mejor vaya, refúndalo en un rincón de su casa y ahí déjelo. Y el hijo, Thomas Alva Edison, estaba esperando afuera del rectorado, salió la mamá, le tomó la mano y él dijo, ¿qué pasó? Que ya no vas a poder estudiar en esta escuela. Dijo, ¿pero por qué? Porque dicen que tú eres demasiado inteligente para que ellos puedan enseñarte. ¿Quién fue Thomas Alva Edison? Un gran emprendedor, un gran empresario, un tipo que aprovechó muchas oportunidades, fue inventor, hizo muchas cosas. ¡Wow! Al hacer tantas cosas, sin tener el IQ necesario, me pregunto, ¿era realmente necesario? ¿Era realmente necesario tener un IQ tan grande? O quizás el otro tipo de habilidades son las que ayudaron a que Thomas Alva Edison se convierta en la persona más influyente y la persona más importante de su tiempo. Todos le dan el crédito de quien inventó la bombilla fue Thomas Alva Edison. Y técnicamente no fue Tesla. Él logró inventar la bombilla, pero era una bombilla muy grande que eh, no podía llevar o sea, no se podía comercializar. ¿Qué hizo Edison? Comenzó a experimentar a partir de lo que Tesla tenía para poder llevar ese conocimiento a la práctica y hacerlo de una manera comercial. Él tenía un alto desarrollado su inteligencia financiera, tenía mucha creatividad y él veía buenos negocios y era bueno para eso. ¿Qué pasó? Que ahora todo el mundo tiene bombillas y se han ido cambiando y han ido cambiando su forma. Pero es gracias a Edison, no a Tesla. Porque el uno sabía, era muy inteligente, logró hacer las cosas, pero no pudo transmitirla, porque no tenía esa capacidad para ver la necesidad que tienen los otros. Y la inteligencia emocional nos ayuda a eso, a ver la capacidad que tienen los otros, a ver la capacidad que lo que valen las otras personas y cómo me puedo relacionar y cómo puedo yo aprovechar también de eso y ellos aprovechar de lo que yo tengo. Porque esa es la inteligencia emocional, nos permite percibir, regular emociones, contrarrestar. Qué grande que es el perdón, qué grande que es la gratitud. Son elementos sumamente grandes que solo las personas de un alto nivel de inteligencia emocional lo tienen claro. ¿Por qué? Porque un perdóname
sincero, puede ayudar a conservar relaciones y puede ayudar a conservar tu capacidad y tu capacidad de afrontamiento para las cosas. Un gracias puede ayudarte, ser agradecido en la vida puede ayudarte de muchas maneras. Wow. Pero eso necesitamos inteligencia emocional. ¿Sí? Así que pongámoslo en práctica, busquemos nuestras capacidades, conozcámonos y conozcamos a los demás. Yo soy Gustavo Vázquez, aquí están mis redes, Facebook, YouTube. Recién abrí Instagram, así que te invito a visitarme en Instagram, en Gmail. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, mándame un mail o mándame un Messenger si quieres. Y bueno, realmente te motivo a que sigas viviendo la inteligencia emocional, que la sigas desarrollando y que puedas ser esa persona que cambie su realidad para que cambie el mundo. Nos vemos en las playas de la vida. Adiós.